la gracia de Dios, la fortaleza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo estén obrando en vuestras vidas. Les saludo fraternos desde mi trabajo y queriendo siempre aportar con la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y en la preparación, en este caso específico, del estudio bíblico de la próxima escuela dominical. Quiero, como siempre, dejar algunos pensamientos, comentarios, de los que ustedes puedan también tomar nota y armar el material en general para la próxima escuela dominical. Esto en ningún caso reemplaza, ¿no es cierto?, todo lo que en cada iglesia y congregación puedan ustedes recibir de vuestros pastores, de vuestros hermanos y hermanas mayores, que generalmente son los que enseñan o preparan a la iglesia en esto. Por eso yo hablo de reunir material, de juntar material para luego poder formar esta masa sagrada que es el pan de la palabra de Dios y llevar ese pan el día domingo a nuestros hermanos y hermanas alumnos. Entonces, de lo que aquí yo pueda dejar en la gracia del Señor, tome usted lo que le sirve y agréguelo como se agregan los ingredientes para finalmente formar esta masa, ¿no es cierto?, que llamamos también el pan de vida. Para el próximo domingo la escuela dominical sigue correlativamente en el libro de Números, capítulo 10, esta vez del versículo 7 al versículo 10. Yo voy a leer el texto bíblico desde la Biblia para las Américas y siempre hago esta aclaración. La Biblia de las Américas es prácticamente la misma traducción de la Biblia Reina Valera 1960, que es la versión que más comúnmente usamos nosotros, solo que la Biblia de las Américas en algunas partes traduce la expresión a un español más contemporáneo, más fácil de entender o más fácil de leer. No cambia, ¿no? Eso es importante, no hay un cambio, no hay tampoco una alteración, no se le agrega ni se le resta nada a la palabra de Dios, solamente que en esta Biblia para las Américas, en algunas partes el español que se usa es un español más moderno y más fácil de comprender. Voy a leer primero el texto bíblico, Números capítulo 10, versículos 7 al 10, en la porción bíblica para el estudio del próximo domingo. Dice así: sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Allí está el texto bíblico. Quiero partir dejando algunos comentarios sobre el texto bíblico y poco a poco nos vamos a conectar también a lo que el expositor nos plantea como inducción del estudio. El tema general dice instrucción al pueblo de Dios. 2 puntos. Oír y proceder conforme al sonido de las trompetas. El primer título dice necesaria invitación a la casa de Dios, versículos 7 y 8. El segundo título, promesa de Dios que nos trae bendición y paz, versículo 9. Y el tercer título, día de júbilo para el pueblo de Dios, versículo 10. Cada uno de estos títulos
tiene sus citas bíblicas de apoyo, de referencia que usted puede usar, a las que puede agregar otras más que nazcan del estudio privado que cada uno debe tener de la palabra de Dios y de lo que pueda otorgarse en cada una de las congregaciones en el estudio preparatorio de la escuela dominical. Versículo 7. Sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma. Allí hay un pequeño punto en la palabra asamblea. La palabra asamblea en el hebreo bíblico es la palabra cajal, así como suena, cajal. Y esa palabra, traducida al griego koiné, el griego koiné es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra griega eclesia, así suena, eclesia. Y esa voz eclesia es la que se traduce al español como iglesia. Así que aquí hacemos una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque esta voz o estas voces, cajal, eclesia y iglesia, tienen el sentido de asamblea, de congregación, de comunidad, de sociedad específica. En este caso, la sociedad de Israel, el pueblo escogido por Dios. En el caso nuestro, la sociedad cristiana, la comunidad de creyentes en Cristo. Ese es un punto que hay que tener en cuenta, porque en este versículo se habla de que un sonido específico de estas trompetas llama a la congregación, llama a la asamblea. Esto tiene conexión directa con el primer título, necesaria invitación a la casa de Dios, versículos 7 y 8. El sonido de las trompetas en el Israel bíblico tenía por propósito que Israel tomara ciertas acciones, de tal manera que allí nos conectamos con el tema que dice instrucción al pueblo de Dios, oír y proceder conforme al sonido de las trompetas. Es decir, cada sonido tenía que ser conocido y reconocido por todo el pueblo. ¿Por qué se usan sonidos? Por la sencilla razón que este es un pueblo muy numeroso. Algunos eruditos piensan que el número de los israelitas que salieron de Egipto debió haber sido alrededor de unos 2 millones de personas, en total, en general, hombres, mujeres y niños. Para ordenar los movimientos de una cantidad tal de gente, en una época en que obviamente no existían los altavoces ni otros medios tecnológicos de comunicación, bueno, los medios de comunicación eran las trompetas mediante sonidos específicos para cada acción. En este caso, para que el pueblo se reuniera como una asamblea, como una congregación de creyentes, como una comunidad de escogidos por Dios, las trompetas sonaban de una manera particular. Avancemos en el texto mismo. Versículo 8. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. En esa oración me voy a detener para dejar el siguiente pensamiento. Lo importante y lo trascendental que es la labor de quienes enseñamos la palabra de Dios dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, dentro del cajal, dentro de la asamblea. El versículo dice que son los hijos de Aarón, los sacerdotes, los que tenían que hacer este sonido de convocación. Eso nos lleva a pensar que hoy día quienes desde distinto nivel de responsabilidades
predicadores, ancianos, oficiales, guías de clase, profesores de escuela dominical, pastores de la iglesia, de distintos niveles de responsabilidad. Se debe saber bien qué sonido es el que la iglesia necesita saber conforme al propósito de Dios para su pueblo. Esto es muy importante. Usted, mi hermana, mi hermano, o si algún amado pastor me está escuchando, básicamente, que es lo más importante, más que verme, tengamos en cuenta el peso de responsabilidad, porque aquí en Israel bíblico un toque mal dado iba a llevar al pueblo a la confusión, o si se daba el toque equivocado, iba a conducir al pueblo a tomar una acción inapropiada, indebida, equivocada, lo que iba también a culminar con un fracaso o una acción fallida de parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros no solo conozcamos la palabra de Dios, la Biblia, sino que también conozcamos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarle a su pueblo a través de su palabra? Esta es una cosa bien compleja a veces para los predicadores, para los enseñadores y enseñadoras de la palabra de Dios, responder a esa difícil pregunta: Señor, ¿qué quieres tú hablarle a tu pueblo? Y allí a veces los predicadores pasamos días esperando esa confirmación. Señor, ¿cuál es tu palabra? ¿Dónde está tu palabra? ¿Qué quieres tú hablarle a la iglesia? Así es que tengamos en cuenta esto, que hay una responsabilidad de nivel sacerdotal, es decir, sagrada, a la hora de ejecutar el sonido correcto para que el pueblo reciba el mensaje de la palabra de Dios. Versículo 9. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin o a propósito o con el propósito de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Pregunta: ¿necesita Dios escuchar un sonido de trompeta para recobrar la memoria o para refrescar su memoria y acordarse de los suyos? Por supuesto que no. Dios no se olvida de nosotros, Dios no se ha olvidado de su pueblo de Israel, Dios no se olvidaba de estos israelitas del Éxodo, pero el toque de trompeta tenía en realidad por propósito refrescar la memoria de ellos, de los israelitas, para que entendieran y tuvieran conciencia de que el éxito en la batalla no dependía de ellos, dependía de la intervención del Dios que los había libertado. Ese es el propósito aquí de este sonido de trompeta que se traduce a nuestro idioma español en las palabras que leemos hoy día, obviamente, en nuestras Biblias en español, pero que en el original tienen el mensaje siguiente: cuando haya batalla y cuando haya peligro porque los están atacando, toquen las trompetas, hagan un sonido con las trompetas que les recuerde a ustedes que no son ustedes los que pelean la batalla, sino que es vuestro Dios, Jehová, el Señor, Elohim, Adonai, el que pelea por vosotros. Importante detalle aquí. Versículo 10. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio. Aquí está la palabra clave para entender
todo lo que hemos estado mirando acerca del sonido de las trompetas o de los distintos sonidos, recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, o yo soy Jehová vuestro Dios. Amados en el Señor, amadas en el Señor, el ejercicio de tocar las trompetas en Israel tenía por propósito refrescar la memoria de un pueblo olvidadizo. Lamentablemente, eso nos persigue a todos nosotros como seres humanos. Somos inclinados a olvidar, principalmente por el factor rutina. Tantas veces hacemos lo mismo, tantas veces que hacemos el mismo procedimiento, los mismos horarios, las mismas cosas, que le vamos perdiendo el sentido original de todas esas actividades. En el caso nuestro como iglesia del tiempo de la gracia, la congregación de la gracia, el cajal en tiempo de gracia, por la rutina, por la repetición, perdemos el sentido original de nuestra convocación. Nos convocamos como congregación para adorar a Dios, para orar a Dios, para alabar su nombre y escuchar su palabra como la instrucción que nuestra vida necesita. Hacemos eso tantas veces en la semana y en el mes y en el año que a veces vamos a esta convocación sin el verdadero sentido solemne de estas convocatorias. Aprendamos esto desde el texto bíblico. Miremos un poquito o permítanme dejar aquí algunos pensamientos sobre el expositor. El tema general, como ya leí, instrucción al pueblo de Dios, 2 puntos. Oír y proceder conforme al sonido de las trompetas. Es importante para nosotros aprender a escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas trascendentales para poder disciplinarnos, instruirnos en esto, de escuchar la voz de Dios, es aprender a diferenciar las distintas voces que hay en nuestra mente, que son inevitables. Cuando aprendemos a reconocerlas, aprendemos a distinguir de todas la voz de Dios. Porque aparte de la voz de Dios, está nuestra propia voz, nuestra propia razón, nuestra opinión, nuestro pensamiento, la visión que tenemos de las cosas. Allí se junta nuestra voz. Está también la voz del mundo, lo que nos dicen los demás, lo que nos dicen las tendencias de pensamiento, de moda, la cultura. Allí también está la voz del mundo. También está la voz del adversario, la voz del diablo, la voz de aquel que quiere destruirnos, robarnos, matarnos. Así que tenemos que aprender a diferenciar y a reconocer estas voces para que podamos distinguir por sobre todas la voz de Dios. Y este es un proceso complejo, es fácil decirlo, es bonito escucharlo, llevarlo a la práctica es complejo, porque la voz de nuestra razón tiene mucha fuerza, porque en algunos casos la voz de la opinión de los demás tiene muchísima fuerza. Y en otros casos, la voz del adversario suele confundirnos, suele abrumarnos. Y es por eso que tenemos que ejercitarnos en reconocer por sobre estas voces la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios. Y alguien dirá, bueno, pero el Espíritu Santo, ¿acaso no tiene voz? Por supuesto, pero note bien y recuerde que el Espíritu Santo de Dios nunca le va a hablar a usted o a mí algo que no tenga respaldo en la palabra escrita de Dios. El Señor dijo acerca del Consolador, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué dijo el Señor que era la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Recuerde la oración del Señor en el Evangelio de Juan por sus discípulos. Padre,
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el Espíritu Santo, cuya labor es guiarnos a toda verdad y a toda justicia, nunca nos va a hablar algo fuera del contexto de la palabra de Dios. Por eso es que es necesario, mis amadas y amados en Cristo, conocer la Biblia, conocer la palabra escrita de Dios. Cuando está presente la voz de nuestra razón, se genera el conflicto de que nuestra razón tenemos que llevarla cautiva a la palabra de Dios, a los pies del Señor. Eso es lo que Pablo enseña en Romanos, si no mal recuerdo. Busque usted la cita bíblica. Cuando Pablo nos habla de que nuestras armas no son carnales sino espirituales. En este rato no recuerdo si es Romanos o Corintios, pero usted de ese trabajo, léalo todo y va a tener Biblia en su mente y va a tener la cita bíblica exacta. Nuestras armas no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Estas, las que están aquí, los patrones de conducta que usted y yo recibimos de nuestros padres, de nuestra familia, de la sociedad, del colegio donde nos educamos, de la profesión que aprendimos, de la forma en que nosotros vamos absorbiendo el conocimiento en la vida. Se forman patrones de conducta acá, fortalezas porque son fuertes. Es difícil lidiar contra eso. Por eso Pablo dice, tenemos unas armas espirituales para conquistar esas fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo, todo pensamiento que se opone a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, llevarlo cautivo. Cautivo significa preso por la fuerza a los pies del Señor. Así que allí hay una batalla entre la razón y lo que Dios dice en su palabra. Este es el marco de la palabra de Dios y esta es la razón. No calzan. Y ahí viene la lucha. Hay que hacer calzar la razón con la palabra de Dios. Amoldarla a la palabra de Dios y no al revés, no que la palabra de Dios se amolde a nosotros. Está la voz del mundo, la voz de la moda, de las tendencias, de la cultura, de lo que el mundo dice y dictamina, cómo deben ser las cosas en la sociedad en que vivimos. Esa también es una lucha difícil, sobre todo para aquellas personas que tienen centrada la atención en el qué dirán. ¿Qué dicen los demás de mí? Allí hay una lucha psicológica importante. Hay muchas personas en Cristo que arrastran eso desde su formación. Son lo que son en base a lo que los demás opinan de Él. Nosotros tenemos que estar en Cristo y tenemos que valorar mucho el hecho de que ahora nosotros en Cristo hemos sido elevados a una posición por parte de Dios en los lugares celestiales con Cristo. Por lo tanto, lo que digan los demás de mí, francamente, no importa. Importa lo que Dios dice de mí. Y Dios dice de mí en su palabra que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares más elevados, más arriba, celestiales. Por lo tanto, allí lo que debe prevalecer es la opinión de Dios, no la opinión del mundo, no la opinión de los demás. Luego está la voz del diablo. El diablo tiene la facultad o la facilidad o la ventaja de vestirse muchas veces como ángel de luz y nos hace creer a través de pensamientos lo que él quiere que creamos. Por eso tenemos que afirmarnos mucho en la palabra de Dios y aprender a reconocer. El diablo siempre tiene sus argumentos desde el pasado. Aquí voy a tocar un tema. Esto de la memoria de Dios, la palabra del Señor, otra vez, busque la cita, está en el Antiguo Testamento, le dice a Israel, el Señor, te voy a perdonar, Israel, y no me acordaré más de tus iniquidades. No me acordaré más de tus iniquidades. Entonces surge la pregunta, ¿Dios se olvida? ¿Dios pierde la memoria? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo es esto que Dios perdona y nunca más recuerda? Bueno, la dinámica de esto es que Dios, lo perdonado, está pasado. Dios nunca le va a traer a usted
a modo de reproche lo que Él perdonó. Voy a poner un ejemplo. Si usted antes de recibir a Cristo era ladrón, o era mentiroso o mentirosa, o ladrona, cuando Dios le llamó, lo perdonó, lo redimió, lo justificó, lo salvó, lo bautizó con el Espíritu Santo, todo junto, todo el beneficio de estar en Cristo es un conjunto de cosas que se viven en el Señor Jesucristo. Cuando usted llegó a Cristo, todo eso fue perdonado, fue redimido, cubierto por la sangre de Cristo. Dios nunca más le va a traer a usted al recuerdo a modo de reproche, acuérdate cuando eras mentirosa, acuérdate que yo te perdoné tantas mentiras, acuérdate que yo te perdoné tantos robos que hiciste cuando eras ladrona, ladrón. Dios no hace eso. Dios no hace eso. ¿Quién hace eso? El enemigo de nuestra alma. Él va al basural de nuestro pasado, al vertedero de nuestro pasado, y saca esas cosas que habían sido perdonadas por Dios y las trae aquí y nos martiriza, nos mortifica, nos apoca, nos agobia. Y de allí Pablo dice, dardos de fuego del maligno, en su carta a los Efesios, capítulo 6. Tenemos que tener muy claro el casco de la salvación, mis amadas, mis amados. El yelmo de la salvación muy bien puesto y armado por completo, porque tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación. Fuimos perdonados por Dios completa, total y absolutamente por la preciosa sangre de Cristo y hemos sido colocados en Cristo en lugares superiores, redimidos. Por lo tanto, lo pasado ya no tiene vigencia, ya no cobra valor, pero el enemigo se encarga de ir a ese basural y traernos. Por eso reconocemos la voz del diablo. Si usted está siendo atacada y atacado por pensamientos destructivos, usted está escuchando la voz del diablo. Yo lo invito a escuchar la voz de Dios, a escuchar su palabra, a escuchar lo que la Biblia dice respecto de cada uno de nosotros. Acá en la imagen del video sale al revés, pero aquí dice Santa Biblia. Si usted está teniendo pensamientos destructivos de su autoestima, de su valor, venga al libro santo y usted va a encontrar cuánto vale usted para el Señor. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre. Tenemos que aprender a conocer los sonidos, ahora hablando en términos espirituales, de las trompetas de Dios, de la voz de Dios. Tenemos que aprender a distinguirlo. El primer título, la necesaria invitación a la casa de Dios. Algo dije anteriormente sobre eso, la santa convocatoria. Mi hermana, mi hermano, nunca dejemos de congregarnos, porque la congregación de los santos es profundamente edificante, más allá de toda realidad que se viva en la iglesia como comunidad cristiana. Hay que congregarse, porque en la congregación de los santos hay bendición, hay vida eterna, partiendo del saludo que por ser tan cotidiano pierde el sentido, pero cuando usted se encuentra con su hermana, usted se encuentra con su hermano, cuando yo veo a mis semejantes que son hijos de Dios, yo recibo un mensaje de parte de ellos. Yo mismo, con mi presencia en la congregación de la iglesia, doy un mensaje. ¿El mensaje cuál es? Es este: hermanos, hermanas, a pesar de todas las dificultades que tengo, a pesar de todas las luchas que tenemos, a pesar de las pruebas, de las adversidades, yo estoy aquí. He llegado hoy, sigo en el camino, más allá de mis flaquezas, mis debilidades, mis defectos, estoy aquí. Ese es el mensaje y ese mensaje debe llenar nuestros corazones de gozo, de volver a ver a nuestros hermanos, de volver a ver a nuestras hermanas, que más allá de toda circunstancia positiva o negativa, siguen congregados en la casa de Dios. Título segundo, promesa de Dios que nos trae bendición y paz. El Señor ha prometido ser nuestro ayudador, nuestro defensor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él prometió que moraría en nosotros por su Santo Espíritu. Recordemos aquello. Ese es un sonido de trompeta.
Cuando venga nuestro enemigo, nuestro adversario, aprendamos a distinguir el sonido sagrado de aquel que dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Tercer título: día de júbilo para el pueblo de Dios. Siempre, siempre debe haber fiesta en la casa de Dios. Congregarnos es motivo de festejo, de alegría, de gozo. Ya lo vivimos en la pandemia pasada. Cuánto dolor, cuánta nostalgia, cuánto retroceso trajo para la iglesia de Cristo el no poder congregarse físicamente. Creo que allí muchos pudimos realmente valorar lo que significa la libertad de poder congregarse sin obstáculos, sin restricciones. ¿Cuánto añoramos y extrañamos durante el tiempo de pandemia el volver a recuperar esas libertades que no en todas partes están hasta el día de hoy, pero por lo menos en gran parte de los países del mundo hay todavía libertad para congregarse. En Chile, por lo menos en mi país, hay una amplia libertad para congregarse. Aprovechemos, sigamos congregándonos y que ese congregarse se transforme siempre en una fiesta jubilosa de alegría. Dios nos bendiga. Les dejo estos comentarios, estos pensamientos para que usted los procese. Vuelvo a repetir, recuerde el principio, la masa, vaya agregando un poquito de agua, un poquito de harina, un poquito de levadura, un poquito de otra cosa que el pancito necesita y vaya formando la masa. Nútrase con lo que le enseña su pastor, nútrase con lo que le enseñan sus predicadores, sus líderes, sus profesoras, sus profesores, y arme esta masa para que tengamos pan de vida que compartir con los demás. Que el Señor les guarde, les bendiga. Para el Señor sea honra, gloria y alabanza para siempre. Amén.